Muy bien, continuemos con Daniel. Vamos a continuar un poco más. Vamos a finalizar el libro de Daniel y todas las cosas que él ha hecho. Quiero mencionarles a ustedes y confirmar algunas de las cosas que necesitamos, que no hemos terminado la anterior hora. En el capítulo, por favor, vean conmigo, en el capítulo 8, quiero que veamos algunas de las cosas rápidamente. Los primeros 6 capítulos del libro de Daniel, capítulos 1 al 6 es la parte histórica del libro. Capítulos 7 al 12 son las 4 visiones que tiene Daniel y todas las cosas que están relacionadas con las visiones, las interpretaciones, las oraciones que van juntamente con ello. Veamos en el capítulo 8 al principio, en el año tercero del reino Belsasar. En esta visión dice, Belsasar es el nieto de Nabucodonosor y vemos la visión que toma lugar y él interpreta esa visión y las cosas que estaban sucediendo con, con esta historia. Ahora, esta visión se sobrepone parte de la historia que ya nos es contada en capítulos anteriores. Tenemos que ir al capítulo 5, donde tú ves la historia del rey Belsasar teniendo un gran banquete con miles de personas. Y durante esa fiesta vio la escritura en la pared y se asustó y vio esta visión. Y la interpretación fue: has sido pesado en balanza y has sido hallado falto. En otras palabras, vas a ser juzgado por lo que has hecho. Y las balanzas te han pesado, Belsasar. Y la nación, ves al verso 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Darío viene y históricamente sabemos que históricamente él estaba detrás de las murallas y él quería conquistar esta ciudad. Y cuando Belsasar estaba embriagado con su fiesta y no sabía lo que estaba sucediendo y él vio la escritura en la pared, entonces tenemos esa frase: si cuando vemos la escritura en la pared sabemos que estás en problemas. Entonces la historia se desarrolla de esa manera. Eventualmente es lo que sabemos, que esa noche uno de los hombres de Darío se descubrió cómo entrar a la ciudad por medio del canal, y como resultado de disminuir el nivel de agua, ellos pudieron ingresar al acueducto, entraron a la ciudad, abrieron las puertas y conquistaron la ciudad muy rápidamente y con mucha facilidad, porque el resto estaba en la fiesta en lugar de estar protegiendo las paredes. Ahora, cuando nosotros regresamos al lugar donde estábamos hace un momento, dice en el capítulo 6, dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Esto era muy inusual, que Daniel sobrevive este golpe de estado, este cambio de liderazgo. Y Darío pone a Daniel en control y lo pone otra vez en liderazgo y se convierten en buenos amigos. Y en el capítulo 6 nos cuenta cómo fue lanzado al foso de los leones y el rey Darío. Estás viendo en la historia de los VeggieTales. Pero seriamente, toda la historia se desarrolla ahí con la situación. Y Daniel y Darío es una relación muy fuerte en todo esto. Entonces, cuando Daniel empieza a ver todas estas visiones, capítulo 7 dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, entonces estamos regresando en el tiempo, tuvo Daniel un sueño y visiones, y lo escribe aquí todo, las cosas que él vio. En el capítulo 8 luego
ya leímos, en el año tercero del reinado de rey Belsasar me apareció una visión a mí. En el capítulo 9, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Y si tú quieres conectar aquí el parentesco, Asuero aparece en el libro de Esther. Él era el rey persa. Entonces los conectamos. Esther estaba en medio del pueblo persa y conocemos su historia. Y aquí calza en este tiempo lo que sucede luego. Y he mencionado antes que Miguel era uno de los personajes prominentes. Veamos en el capítulo 10, y aquí describe el hecho en el verso 13, cómo viene Miguel y pelea por Israel. Verso 13 dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Miguel es el ángel guerrero del cielo, y esto ya dije antes. Gabriel es el que trae el mensaje y Miguel es el que pelea, porque él es el príncipe de Israel. Es el principado peleando por Israel. Y Gabriel es el mensajero, el que trae la visión. Siempre hace eso. Quiero que tengas claro esa conexión con los personajes. Y estos otros personajes vienen en la historia, porque vean en el capítulo 10, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y luego nos dice que su nombre era llamado Belsasar. Era el nombre babilónico de Daniel. Y ahí tú tienes la conexión de estas cosas. Aquí tenemos esta serie de reyes. Y esto a veces se pone un poco confuso para mantenerlos en orden en las situaciones que están ahí. Pero esta serie de reyes aquí en Daniel sirve a través de todos los reinos. Él interpreta sueños, visiones, y hay demasiadas visiones y sueños para considerar acá. No tenemos todo el tiempo. El libro de texto que tienes te ofrece algún comentario acerca de estas visiones y las relaciona con nuestro tiempo, los últimos tiempos, y describe el plan profético para Israel en todas las cosas que están involucradas y las relaciones y lo que Dios va a hacer. Me gusta cómo termina en el capítulo 12, verso 4, y él termina aquí lo que Daniel está profetizando, algunas de las cosas que él profetiza. 12:4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Verso 9. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Daniel recibe la instrucción aquí. Sella el libro, porque no lo van a entender hasta el tiempo del fin. Y los impíos no lo van a entender, pero los sabios lo van a entender. ¿Cómo describes aquí el fin del tiempo? Dice: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Nos está diciendo que la ciencia, el conocimiento se duplica cada 2 años a la velocidad que estamos creciendo en todos los avances, y todas las cosas están cambiando en la tecnología y otros aspectos que están involucrados en nuestra sociedad hoy día. En el último tiempo van a haber personas que se les va a dar sabiduría para entender lo que tú has escrito. Entre tanto, sella el libro, no te preocupes, porque la gente no lo va a entender. Y por siglos
han tratado de entender. Hay aspectos en Daniel que son muy claros, pero dice que hasta el fin recién se van a cumplir. Gracias a Dios que tenemos gente sabia que nos ayudan a entender la Escritura. Y eso nos muestra que estamos en los últimos tiempos de los cuales Daniel habla. Aleluya. Quiero saltar brevemente al libro. Aquí tengo que saltar hacia atrás en mis notas a otro profeta que hemos saltado al momento atrás. Su nombre se me escapa, es Abdías. Abdías. Este es el libro más corto de toda la Biblia, por lo menos en el Antiguo Testamento. Algunos dicen que es el más corto de la Biblia, solo tiene 21 versos. Vayamos a Abdías, porque está en este tiempo en el cual estamos viendo. Abdías 1, verso 1, empieza a hablar de las personas aquí y de las cosas que están sucediendo. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. ¿Quién es Edom? ¿Ustedes se acuerdan el nombre de Edom? Ya lo hemos visto. Edom es otro nombre para Esaú. Esaú era el hermano de Jacob. ¿Se acuerdan? Jacob y Esaú que estaban arguyendo. Jacob robó la bendición y la primogenitura de su padre Isaac, y el argumento que tenían entre ellos y la historia va todo el camino hasta Génesis, y han estado peleando por siglos. Cuando llegamos a este punto, dice, aquí viene la palabra de Dios concerniente a Edom. Los edomitas eran descendientes de Esaú, y una de las cosas que sabemos aquí con respecto a esto, que aunque ya habían varios Abdías en la Biblia, hay muchos que aparecen, no lo podemos conectar a ellos con este profeta en particular, Abdías. Su nombre significa siervo de Jehová, y en otros aspectos vemos la terminología ahí. Abdías significa siervo de Jehová o adorador del Señor. Se los puede usar intercambiado, y significa que es siervo del Señor. Pero no sabemos acerca de Abdías, no menciona su pueblo natal ni su linaje. El hecho de que su padre no ha sido nombrado se sugiere que no venía del linaje de la realeza ni sacerdotal. Generalmente vemos la genealogía y ahí vemos cómo esta persona califica, pero aquí no vemos ninguna genealogía. Y tomamos la conclusión que él no viene de un linaje famoso. Entonces, por eso es que no lo menciona. Es un hombre de Dios que simplemente quiere servir al Señor y menciona esto. De otra manera, no sabemos mucho acerca de Abdías y solo sabemos su mensaje. Lo que sí sabemos es que habla de este juicio a Edom. Es un libro muy corto, de un solo capítulo, y todas las cosas que menciona aquí es que el orgullo antecede a la caída. Si tú te levantas en orgullo, tienes que tener cuidado, te vas a meter en problemas. Y él está diciendo que el juicio va a venir sobre esta nación de Edom, porque ellos se han levantado en orgullo y se han aliado con otros reyes en contra de Israel. Estaban diciendo, estamos felices que los están conquistados y que ha venido juicio a sus vidas. Muchos escritores han puesto
comentarios y hay problemas en poner la fecha, porque no sabemos qué año ha sido escrito, y varias veces han sido atacados a Israel. Entonces, sabemos que ellos han sido atacados más de una vez en la historia y han sido conquistados por otras naciones y han vuelto a ganar su control. No sabemos exactamente qué fecha es. Lo ponemos en la fecha 586, cuando Nabucodonosor conquista Judá y la conquista toda Judá y toda el área. Ponemos en ese tiempo, y ese parece ser la mejor fecha. Hay argumentos usando otras fechas, pero eso no cambia el mensaje ni el tema que dice aquí, que nos dice a nosotros. La palabra clave aquí es Edom o Esaú, que aparece 9 veces en el libro, y lo que básicamente nos escribe es que Dios va a destruir a este pueblo, porque lo que sucedió. Veamos lo que dice en el verso 2. He aquí, pequeño techo entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Ustedes se han levantado, dice, y se han enorgullecido. Nadie me va a poder derribar, estoy tan protegido, estamos aquí escondidos. Hay dos cosas. Cuando tú te exaltas espiritualmente, estás listo para ser derribado. El orgullo viene antes de la caída. Y geográficamente los edomitas viven lo que llamamos Jordán, al otro lado del río, al sur y un poco al este, lo que ahora es territorio jordáneo. Durante la mayoría de la historia en este tiempo, hay un lugar que se llama Petra, y Petra es un lugar que es muy escarpado y hay cavernas muy angostas, y es un cañón. Para que poder ingresar ahí, tienes que caminar uno por uno. Si tú traes un ejército para que ataque, y hay lugares muy altos que están encima de estas montañas, de estos lugares muy angostos, es asombroso como la revista National Geographic ha puesto. Hay un lugar que se llamaba y se consideraba impenetrable. Nadie podía entrar y nadie podía conquistarlos cuando estaban en esos lugares, en esas fortalezas, en esa situación. Aquí dice, tú estás en esos lugares altos y dices, nadie nos va a molestar, pero Dios te va a poner entre las pequeñas naciones. Ahora, a propósito, mientras los edomitas estaban enorgulleciendo, y ellos siguen peleando con Israel en su propio corazón, y mientras ellos están diciendo todas estas cosas en contra de Israel, Nabucodonosor, cuando termina con Israel, se da la vuelta y toma esa área y los conquista. Entonces la profecía se cumple en menos de un año. Abdías ve lo que estaba preparándose a suceder, y se cumple exactamente como Dios dijo. En menos de un año, esta profecía, Nabucodonosor y su ejército los limpian. Ellos pensaban que ellos podían enfrentar y no tener problemas, pero históricamente sabemos que todo lo que dice Abdías sucede exactamente como fue predicho. Dice en verso 10, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Dice, has sido violento con tu hermano Jacob, entonces vas a ser cortado. Y es exactamente lo que sucede. Verso 15. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones,
como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Y dice finalmente en el verso 21, y subirán salvadores al monte de Sión. Entonces, monte de Sión va a ser restaurado. Salvadores subirán al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Y eventualmente no solo vamos a ganar, sino que van a venir salvadores al monte de Sión, y Dios va a juzgar al monte de Sión. Alabado sea Dios, hay mucho de la profecía que tiene que cumplirse. Y todo esto va a suceder y ustedes van a ser terminados porque has tratado mal a tu hermano Israel. Y Dios va a tratar con todo esto. Ahora regresemos un paso, demos y vayamos a otro libro, Ezequiel. Ezequiel no es tan difícil encontrar como Abdías, lo es. A veces uno tiene que tomar y dar las vueltas las hojas para poder encontrar. Vayamos a Ezequiel y veamos qué pasa en Ezequiel. Es el mismo tiempo, es la misma región y el área que estamos tratando. Y los ponemos en el mismo lugar, en la misma tierra. Y quiero tomarme y corregir algunas cosas que dije la otra vez. ¿Se acuerdan que hablé de Nínive, en Irak y en Babilonia, toda esta región que hemos estado hablando? En tiempos modernos hemos hablado de Irak y todos los temas que hay ahí. Y he mencionado el hecho de que Nínive, hemos hablado en la vida de Jonás y los otros pasajes en Nahum. Nínive, les dije que era lo que es ahora Tecret, pero yo me he equivocado ahí, me he equivocado. ¿No te gusta ver que alguien reconoce sus errores? Nínive es cerca a Mosul, en la parte norte de Irak, pero es en Mosul, Mosul, porque toda esta región, Ezequiel, está ahí arriba del río Éufrates y Tigris, y Irak, y Babilonia es esa región. Y Ezequiel es otro de esos jóvenes que es llevado cautivo, y no ha sido llevado cautivo junto con Daniel. Nabucodonosor lleva 2 o 3 campañas antes de conquistar, y hemos hablado de esto. Daniel fue llevado en la primera campaña. Ezequiel es llevado en los grupos que van más tarde hacia Babilonia. Veamos Ezequiel 1:1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi. Aquí hay otra clave. Del sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, vino allí sobre él la mano de Jehová. Ezequiel es tan preciso. Él pone fecha a cada una de sus visiones. Y él dice exactamente cuándo sucedió el día, el mes, quién era el rey. Y Ezequiel es muy preciso en esto. Joaquín era rey de Israel. Sabemos que Joaquín era uno de los reyes que puso y permitió que se quedase en Judá como gobernador de esa región. Dice el 5.º año de la cautividad del rey Joaquín. Entonces nosotros sabemos lo que estaba sucediendo. Y Ezequiel pone la fecha exacta y nos ayuda a ver lo que está pasando. Cuando el rey Joaquín había sido conquistado, como 10,000 prisioneros fueron llevados. Si van a Segunda Reyes 24, dice exactamente todo lo que sucedió. Pero habían 10,000 cautivos que fueron llevados, y dice
Él estaba ahí durante este tiempo. Ezequiel es uno de ellos que está involucrado en esto, en esta invasión de Nabucodonosor, y es llevado. Lo que sabemos de Ezequiel viene directamente de este libro de Ezequiel. No es mencionado en ninguna otra parte de la Escritura. No sabemos nada acerca de él en otras partes, sino solo en este libro. Y afortunadamente nos dice muchas cosas en su libro, y es muy completo y es muy claro. Aquí cómo él recibe su llamado. Aquí hay una nota muy interesante. Él es llamado por el Señor y por la primera vez describe aquí en los primeros versos: la mano del Señor estaba sobre mí y Dios me habló. ¿Y dónde estaba yo? Él no estaba en el templo, ni siquiera estaba en Jerusalén. Él era un exiliado, sentado al lado en el río con todos los cautivos allí. ¿Y Dios puede hablar en un lugar así? Podemos estar seguros y esperar que así lo va a hacer, porque en una situación que es tan difícil como esa es realmente donde necesitamos que Dios nos hable. Entonces todo el ministerio de Ezequiel es fuera de la tierra de Israel. Él está en Babilonia, está lejos de casa. De todo el libro de Ezequiel y todas sus visiones y todo su ministerio toma lugar en medio de los cautivos en Babilonia. Entonces sacamos a Ezequiel fuera de todas las situaciones típicas y reconocemos que es como Daniel. Toda su vida, todo su ministerio que nosotros conocemos se desarrolla en una tierra extranjera, en Babilonia, y eventualmente durante otros reyes también. Otra de las cosas que Ezequiel hace para nosotros, aparte de lo que ya hemos hablado, él es un sacerdote. Él está en el sacerdocio, y la palabra de Dios en el verso 3 dice: él vino a Ezequiel la palabra de Dios. Entonces su ministerio como profeta va a ser matizado, puedo decir, por el hecho que es sacerdote. Él siempre nos ha hablado acerca de las cosas sacerdotales. Él tenía preocupación por el templo, los sacrificios, la gloria del Señor. Él reconoce todas estas cosas y él se siente más en casa con todos los aspectos sacerdotales. Y entonces Ezequiel es la razón por la que viene con este otro matiz. Él es mayor que Daniel. Es mayor que Daniel por todo lo que vemos, pero aparentemente él conocía quién era Daniel. Vayamos al capítulo 14, Ezequiel 14 y verso 12. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, e enviar en ella hambre, y cortaré de ellas hombres y bestias. Si estuvieren en medio de estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Entonces, él sabía quién era Daniel. ¿No lo puedes decir tú también? En el verso 20 dice: y estuviese en medio de ella Noé, Daniel y Job. Y aquí pone a Daniel en buena compañía, ¿no es así? Noé y Job. Hemos visto esta escritura en referencia a Job. Él conoce el carácter de Daniel. Eran contemporáneos, se conocían el uno al otro. Ambos estaban profetizando en la tierra que estaba lejos. Ezequiel, al final de él, quiere decir fortalecido por Dios o fortaleza de Dios. Él tiene fortaleza y él sabe de dónde viene la fortaleza, y viene del Señor. Ezequiel es fortalecido por el Señor, es su nombre en esta situación. Vayamos otras cosas. Capítulo 24 nos dice que es un hombre casado. Capítulo 24, verso 15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime al suspirar. No hagas lutos de
tu orios, ata tu turbante sobre ti, pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer y a la mañana hice como me fue mandado. Un poco triste ver esta manera de descubrir que él estaba casado. Y Dios le da instrucción, esto es lo que va a suceder. Y tú no necesitas llevar luto. No sabemos si estaba enferma por algún tiempo, no sabemos toda la historia, pero simplemente dice que en la mañana mi mujer murió e hice como me fue mandado. Entonces, sabemos que él tenía esposa. Volvamos al capítulo 3. Él estaba casado y tenía un lugar de su propio lugar. Verso 24, 3:24. Veamos desde el verso 23. Y me levanté y salí al campo, y he aquí allí estaba la gloria de Jehová como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Él tenía casa. Él no está ahí viviendo en la cárcel. Él es cautivo en una tierra extranjera, pero tiene su propia casa. Capítulo 8, verso 1. Verso 1, 8:1. En el sexto año, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Entonces tú puedes ver la cosa que hemos visto antes. Él pone fecha muy exacta a las cosas que están sucediendo. Y aquí me estoy concentrando. Él dice, yo estaba sentado en mi casa con todos los ancianos de Judá. Si tú estás en un país extranjero y tú tienes una reunión en tu casa con todos los ancianos de tu tribu, ¿qué va a pensar que estás haciendo el rey? Él quizás él hubiera pensado que estaban haciendo subversión, pero ellos tenían libertad para hacer esto. Lo que aquí nos dice, él está en un país extranjero, está casado, tiene su propia casa, él puede tener la libertad para tener invitados en su casa, y todos estos ancianos de Israel vienen a su casa. No hay ningún problema, no hay ningún tema. No están tratando de subvertirse o sublevarse. Ellos están en libertad para hacer todas estas cosas, porque estos babilonios tenían la idea de que si ellos proveían el lugar y te reentrenaban, te convertías en sus amigos. Entonces Ezequiel está ahí con los ancianos de Israel, y la mano del Señor continúa viniendo, y estos ancianos, que son ancianos de Israel, nos dice que Ezequiel es uno de los que están en el liderazgo. Quizás él es también un anciano, está aquí sentado y teniendo un tiempo. Él están hablando qué van a hacer. O quizás estaban tramando una sublevación, pero Ezequiel está en el sacerdocio y lo compele a él. Estamos en una tierra extranjera, pero Dios todavía está en control. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer sacerdocios. Tenemos que animar a la gente. Entonces, todo el mensaje a través del libro de Ezequiel es dar ánimo al pueblo de Israel, que Dios está con nosotros. Estamos en una tierra extranjera y Dios todavía nos está hablando. Estamos lejos de casa, pero estamos aquí, y la mano del Señor está sobre mí, y tengo la necesidad de cumplir lo que tengo que hacer. Pero esta es una situación difícil, y Dios todavía está hablando y está obrando en ello. Y mientras continuamos, vemos los alcances de su ministerio, y ahí Ezequiel ministró en todo este periodo, que al menos desde la primera parte del periodo de cautividad, y Dios lo dirigió a todas estas cosas. 12 de las 13 fechas que nos da aquí en el libro especifica
la fecha cuando recibió el mensaje. Él recibe 13 fechas en estos 48 capítulos, y 2 de esas veces él está diciendo: el Señor me ha hablado en esta fecha, en este tiempo, y esto es lo que Dios me dijo. Y su ministerio es activo por más de 20 años, desde que esta situación, mientras continúa. La 13ª fecha era cuando alguien vino y dijo: Jerusalén ha caído en esta fecha. Y sabemos que esto ha sido en julio del 586 a.C. Esta es otra fecha que nos es dada en este libro. Y Ezequiel nos da. Su mensaje primordialmente es: estamos aquí porque ustedes han pecado. No es muy consolador. Estamos en este lugar y estamos bajo condenación por el pecado. Esa es la razón por la cual Dios nos ha puesto en Babilonia. Y la segunda parte de su mensaje es: pero Dios todavía tiene un plan para con nosotros. Y los consuela con el mensaje del Señor y con las cosas que Dios le habla frecuentemente. Y sabemos que Dios les está hablando y bendiciendo y ministrando. El ministerio de Ezequiel es mantener esta idea enfrente de ellos. Dios nos ha juzgado por nuestro pecado, y Dios nos va a bendecir, te va a bendecir si simplemente lo sirves ahora. Si tú te apartas, este es el mensaje. Si tú te apartas de Dios y terminas en Babilonia y terminas ahí por pecado en tu vida, y tú realmente te apartas, tú, pecador, no sabes algo hacer mejor. Yo puedo extender mi dedo y podemos decir: la razón por la que estás en este desastre no es porque Dios no está en control. La razón por la que estás en este desastre es porque pecaste. Algunos de ustedes están en uno de esos desastres, aparte de mí. Estás ahí por tu propio pecado, por tu propia culpa. Pero si tú sirves a Dios ahora, en medio de todo este desastre, Dios te va a cuidar. No es divertido estar en medio del desastre. ¿Qué hacemos ahora? Servimos a Dios. Ahora que estamos en este desastre, sirvamos a Dios ahora. Y lo sirvamos suficientemente para salir del desastre. No, continuamos sirviéndolo. Entonces el mensaje de Ezequiel: estamos aquí por el pecado, pero si tú sirves a Dios, todo va a empezar a mejorar. Es lo que también dijo Jeremías: estamos bien aquí, relájense, Dios nos va a juzgar. Ellos no querían escuchar eso. Ellos no querían servir a Dios. Ellos querían que Dios los libere y ellos no preocuparse. Es así como lo hacemos. Pero mientras revisamos este libro, una de las cosas claves que sucede, Ezequiel dice: está bien, estoy escuchando de parte de Dios frecuentemente. Y él una y otra vez pone la fecha a estas visiones. Yo escuché del Señor en esta fecha. Y una de las cosas interesantes, y la frase: y sabrás que yo soy Jehová, esa frase ocurre 63 veces en estos 48 capítulos. Y sabrás que yo soy Jehová. ¿Cómo lo sabes? Porque lo vas a saber, porque todas estas cosas van a suceder, porque tú vas a ser capaz de ver que Él está obrando en tu vida. Y sabrás que yo soy Jehová. Hay un consuelo en ello. Aunque estés en problema, cuando tú escuches una palabra del Señor, y sabrás que yo soy Jehová, porque yo voy a hacer lo que he dicho que voy a hacer. Yo voy a cumplir la visión. 63 veces tú ves esa frase en el libro de Ezequiel, y él los anima. La siguiente frase que se muestra varias veces es: vino palabra de Jehová. Y la dice una y otra vez: vino palabra de Jehová. 50 veces. Eso también es un aliento. Estamos lejos de casa.
Dios puede escucharnos. No estamos cerca de Jerusalén nunca más. Y ahí es donde Él vive, en el templo en Jerusalén. Y estoy tan lejos de ahí que Dios no me puede escuchar mis oraciones. No puedo entender, ni siquiera puedo esperar a escucharlo. Estoy tan lejos de Jerusalén y Dios no me puede escuchar y no lo puedo yo a Él escuchar. Pero una y otra vez Dios le habla a Israel y dice, vino palabra de Jehová. Y eso nos trae consuelo, que el Señor todavía nos oye. Para nosotros, tú y yo, no es tan difícil porque estamos conscientes de todo el mundo. En 24 horas podemos estar en cualquier parte del mundo. Estamos más conscientes del hecho que hay un gran mundo allá afuera. Pero para ellos estaban lejos de Dios. Pero Dios todavía le estaba hablando. Y eso trae consuelo en tu propia situación, en tu propio lugar, donde tú estás, y en el tiempo, y en la situación que estás. Para bosquejar este libro rápidamente, capítulos 1 al 24 son las profecías de juicio contra Judá y Jerusalén. Capítulos 1 al 24, la mayoría de ellos es profetizado antes de la caída de Jerusalén en el año 586 contra los babilonios. Entonces, capítulos 1 al 24 tiene profecías del juicio sobre Judá e Israel. Y hay visiones proféticas y mucho simbolismo. Vayamos al capítulo 1 de Ezequiel. Capítulo 1, verso 4. Ya dice que la mano del Señor estaba sobre él. Dice, y miré y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y empieza a describir la visión que está aquí. Yo he visto un viento tempestuoso que está yendo, pero en esa visión he visto 4 seres vivientes, tenían 4 rostros, 4 caras. Entonces lo que él ve es, si tú comparas con Daniel y con Apocalipsis, vemos visiones similares que Dios les da. Y el significado y las imágenes y el simbolismo que hay ahí. Veamos el verso 12. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban y cuando andaban no se volvían. Volvamos y veamos en el verso 16. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Ahora, ¿tienes esa imagen clara en tu mente? Es un poco difícil, ¿eh? Él vio este fuego, estas 4 criaturas que tenían 4 caras, y en esta visión él se movía con el Espíritu, y se movía donde el Espíritu las guiaba. Era como si había ruedas dentro de ruedas y estaban dando vueltas. ¿Tú puedes tener un buen cuadro de eso? Yo puedo algo, pero no sé si tengo exactamente. Puedes imaginarte, si esto es lo mejor que él puede describir. Se imagina lo que está viendo y tratando de describir. Él estaba viendo algo en el ámbito profético que era más allá de su propia imaginación, y él está tratando de describir. Y mientras él continúa en estas profecías, vemos todo el simbolismo que empieza a resaltar, y no tenemos tiempo para entrar a todas las profecías, pero es asombroso cómo estas visiones proféticas y esta consistencia que se ve
muy similar a lo que está en Apocalipsis y en otros lugares cuando Dios les da visiones. Pero lo que quiero que te concentres aquí es que Ezequiel tenía una tremenda conciencia del Espíritu de Dios, así como Daniel. Él dice, yo estaba en el Espíritu, como Juan quise decir. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Hay una relación tremenda con el Espíritu de Dios que permite todas estas visiones y todos estos aspectos que sucedan. Y muchas veces hay una conciencia inusual. Veamos en el capítulo 3 y veamos otros ejemplos. Verso 12 dice, y me levantó el Espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Me levantó pues el Espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moran junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Esta visión y las cosas que él ve, él está tan consciente de todo lo que está sucediendo. Él ve al Señor y parece que Dios lo toma el Espíritu y lo transporta a otro lugar. Y me senté por 7 días y me quedé ahí asombrado. ¿Ustedes se pueden imaginar la sorpresa de ser llevado así por 7 días? Y todas las imágenes y todo lo que está sucediendo ahí es muy inusual. Control y conciencia del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo. Una y otra vez usa esta frase de esta manera cuando habla acerca del mover del Espíritu Santo. En el capítulo 16 o 3:16 dice, aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Él está hablando otra vez desde el punto de vista de ser atalaya en todo esto. Capítulo 6, verso 11. Así ha dicho Jehová el Señor, palmotea tus manos y golpea tu pie y di, ay, por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel, porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. Ahí ves tú la emoción que está involucrada. Palmea tus manos y golpea tu pie. Él dice, levántate en emoción, y llámales la atención, así como yo lo estoy haciendo así con ustedes. Es lo que está diciendo. Involúcrate en esto. Es importante tener los hechos y las figuras claras. Y esto es algo serio, dice Ezequiel. Y él es muy demostrativo y muy emocional. Y saltemos al capítulo 22. Quiero mostrarles una imagen en esta sección acerca de Ezequiel y cómo él responde. Capítulo 22, que ya hemos leído y quizás ya la tienes subrayada. Verso 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios está hablando acerca de Judá y que va a juzgar a Judá. Yo busqué a alguien que se parara en la brecha y juzgare y que se parara en la brecha en favor de la tierra para que no la destruyese. Y ese era el lugar, lo que hacían los profetas, intercedían por el pueblo. Y aquí está diciendo, y no lo encontré, dice el Señor. Hay aquí un tremendo cuadro cómo Ezequiel hace esto y cómo los advierte, y los advierte una y otra vez acerca de estas cosas que están sucediendo en su tierra. En estos primeros 24 capítulos dice, si mi gente, mi pueblo solamente me escuchare y respondiese, y si encontrare a alguien que intercediere. Y este es Ezequiel dando este mensaje, dando cientos de kilómetros más lejos, y él está todavía orando por
por su pueblo, por su tierra, y, y alguien que pueda bendecirlos. Él va a encontrar a alguien en tu casa que se pare. Alguien va a encontrar Dios, alguien en tu situación que se levante y ministre a la gente. Y este es el desafío para nosotros. Estamos aquí en los últimos días y tenemos que pararnos en la brecha. ¿Dónde quiere Dios que ministres? ¿A cientos de kilómetros de su presencia? No, si tú escuchas, Él va a estar ahí y tú vas a estar en la brecha. Amén. Dios te bendiga.